Nos dice claramente, Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo del 7 al 9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aleluya. O sea que aquí nos encontramos nosotros con un fundamento glorioso, con un fundamento que es vital en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Necesitamos saber realmente qué tanto nosotros amamos a Dios, qué tanto nosotros conocemos a Dios, qué tanto realmente hay de Dios en nosotros, cuánta esencia hay de Dios en nosotros, cuánto conocimiento tenemos nosotros del Señor, si verdaderamente si amamos al Señor de la manera como aquí está el apóstol describiendo, todo aquel que ama. Porque él dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque estamos hablando de algo muy fuerte que se está viviendo hoy en día. Y estamos hablando de la murmuración. El tema de la murmuración. Este tema de la murmuración que es tan complejo. Porque vemos cómo la murmuración está haciendo tanto daño a nuestras vidas y está haciendo tanto daño al pueblo de Dios. Dice en el versículo 8 de Primera de Juan 4, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aleluya. ¿Y qué dice Mateo 22:39? Nos habla acerca de el amor también, del segundo mandamiento que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos hablando de la murmuración, el daño tan grande que hace la murmuración al ser humano, no solamente al murmurador, sino al que se hace partícipe de la murmuración, al que presta su oído al murmurador. Y también pues el daño que se le hace a la persona que está implicada en medio de la murmuración, de la persona de la que se está murmurando. Vemos 3 personas completamente afectadas por este mal tan grande que es como una lepra espiritual que hace tanto daño al ser humano, porque no solamente afecta al murmurador porque está contaminado de lepra espiritual, sino que también está haciendo daño a quien se le está haciendo partícipe de la murmuración, porque se le está contaminando el oído y el corazón al que presta el oído, sino que también es afectada la persona de la que se está murmurando. Así que es tremendo todo lo que estamos conociendo ahorita. Para todos los que no han escuchado las clases anteriores, están en el Facebook Patricia Cuellar o están en el canal de YouTube de Patricia Cuellar Ministry. Ahí están grabaditos los videos y también pues están quedando grabados en el audio del chat de Despertando a las Naciones. Es necesario continuar, seguir avanzando, porque nos es necesario conocer todas estas verdades. Así que hoy vamos a conocer algunas características de la murmuración y del murmurador. Vamos a conocer algunas características del murmurador y de la murmuración. Aleluya. Padre, gracias, Señor. La murmuración, oiga, escuchen lo que es la murmuración. La murmuración es un rasgo negativo que consiste en hablar mal de alguien a sus espaldas. Esto es murmurar. Es hablar mal de alguien a sus espaldas. Implica difundir rumores, chismes y hacer comentarios negativos sobre alguien sin su conocimiento ni consentimiento.
Qué grave es esto. Qué grave es esto. Que hacemos tanto daño no solamente a nuestra vida, a nuestra propia vida espiritual, sino que le hacemos tanto daño a otras personas. Porque la murmuración tiene que ver con difundir rumores, chismes y hacer comentarios negativos sobre una persona que no está presente, de una persona que no tiene conocimiento de lo que se está haciendo. Peor todavía, porque se está hablando de esa persona sin su consentimiento. Esto es algo muy grave. Y este rasgo suele asociarse con la deshonestidad, la deslealtad y la falta de integridad. ¿Qué hace la murmuración? La murmuración daña relaciones y provoca la pérdida de la confianza y del respeto en otras personas. Eso es lo que hace la murmuración. Porque la murmuración es un sinónimo de deslealtad, de deshonestidad, de falta de integridad. Nos vuelve a nosotros personas que vivimos en una doble moral, una doble fachada, como decimos. Mostramos algo que no somos. Nos volvemos hipócritas. Porque hablamos cosas que no tenemos que hablar y hablamos de la gente de la que no tenemos que hablar, y especialmente cuando las personas de las que estamos hablando no están presentes. Cuando esas personas no están presentes para escuchar lo que estamos hablando, son víctimas de nuestra deslealtad porque nos volvemos hipócritas. Porque como decía mi hermana Yulevis ahorita en la enseñanza anterior, a veces le hablamos a la persona como que no pasa nada, pero a sus espaldas estamos hablando de ellos. Y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque eso daña relaciones. Daña tantas relaciones. Y no solamente que daña las relaciones, sino que provoca la pérdida de la confianza en otras personas. O sea, aquellas personas cuando se dan cuenta que estamos murmurando de ellas, que estamos hablando de ellas, ya no vuelven a confiar más en nosotros y ni nos respetan. Y esto es algo muy delicado. Qué triste que nos pierdan el respeto y la confianza porque no ven en nosotros integridad, porque no ven en nosotros lealtad, porque no ven en nosotros honestidad. Sí que la murmuración es demasiado grave cuando la miramos desde este punto de vista, que daña tantas relaciones y que hace que la gente nos pierda el respeto a nosotros y que ya no confíen en nuestra honestidad, ni en nuestra lealtad, ni en nuestra integridad, porque nos miran como personas murmuradoras, como personas dañinas, como personas que no somos íntegras, sino que hacemos daño a los demás. La murmuración también puede utilizarse para crear conflicto y tensión entre las personas. ¿Cuántos conflictos matrimoniales han habido por causa de la murmuración de alguien? ¿Cuánta murmuración ha habido dentro de las familias, dentro de los matrimonios, relaciones entre hermanos, relaciones entre amigos, por causa de un murmurador? Por causa de que le damos pie a la murmuración para entrarse a una familia, a una relación, en un matrimonio, en una casa, en una sociedad, en un negocio, una empresa, pues, o a una iglesia, a una congregación. Y ver cómo la murmuración es utilizada para crear conflicto y tensión entre las personas y aún hasta división. Entonces vamos a ver ahorita rápidamente posibles causas de la murmuración y que quizás no nos hemos dado cuenta de que somos víctimas de este mal tan grande, que somos víctimas porque estamos contaminados de esta enfermedad espiritual, que es la lepra espiritual, por causa de la murmuración, cuando tomamos en cuenta que la Biblia nos deja claro a nosotros lo que pasó con Miriam y con Aarón cuando murmuraron de Moisés, tomando ese ejemplo como un fundamento. Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moisés porque tenía mujer cusita.
Y esto que hizo que Dios los oyera, y por causa del enojo de Dios contra ellos por murmurar en contra del hombre de Dios, Dios golpeó a Miriam fuertemente con una lepra que la sacó a ella del campamento, la excluyó completamente del campamento y hizo que ella estuviera recluida en un lugar durante 7 días, mientras que ella era limpiada completamente, era limpia de la lepra. Y por eso es tan importante entender que la murmuración produce una lepra espiritual dentro de los hijos de Dios, que no solamente trae enfermedad, sino que trae una parálisis al cuerpo de Cristo. Trae una parálisis al cuerpo de Cristo porque pues el campamento en aquel tiempo no pudo avanzar, se tuvo que detener. Dice la Biblia que tuvieron que detenerse allí por 7 días mientras que María regresaba nuevamente al campamento. O sea que la lepra se produce por causa de la murmuración, pero no solamente que es la murmuración que produce la lepra, sino que también trae estancamiento para el pueblo de Dios, trae estancamiento para una familia, para una congregación, trae estancamiento en las relaciones, trae estancamiento en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos bajo maldición. O sea que la murmuración trae maldición. Entonces hay muchas situaciones que se presentan en la vida de los hijos de Dios y que son causas de la murmuración. Y una de ellas es la falta de empatía o consideración hacia los demás. María, o sea, Miriam y Aarón fueron demasiado críticos. Se volvieron muy críticos, quejambrosos. Se estaban quejando porque Dios no les hablaba a ellos, sino a Moisés. Porque Dios no les hablaba a ellos, sino a Moisés. Se volvieron críticos, se levantaron en murmuración y en queja. Y esto trae una situación muy, muy conflictiva, muy fuerte. La falta de empatía o de consideración hacia los demás nos mete en problemas con Dios cuando no consideramos a otras personas por lo que están haciendo, lo que Dios les envió a hacer. Moisés fue el hombre que Dios escogió y con él era con quien Dios hablaba. Y a veces los celos, la baja autoestima, la inseguridad, el miedo a ser excluido o marginado, experiencias pasadas negativas o traumas, necesidad de atención o validación de otras personas, la envidia, el resentimiento. Todo esto tiene que ver con una mente que aún no ha sido renovada. Tiene que ver con una mente que aún no ha sido regenerada, con un corazón que todavía es perverso y es engañoso. Miriam se llenó de celos, de envidia, de resentimiento, porque Dios no le hablaba a ellos sino a Moisés. Y hizo que ellos murmuraran en contra del hombre de Dios. Son características a las que nosotros le tenemos que prestar mucha atención, porque pensamos quizás solamente que murmuramos. Es que la murmuración tiene una raíz, La gente debe entender de que la murmuración no es algo que se genera así porque sí. Ay, voy a murmurar de fulanito porque sí. No, es que se genera en nosotros la murmuración por causa de algo, La gente murmura cuando hay celos, murmuramos cuando hay baja autoestima, cuando pensamos que somos tan poca cosa y que los demás son más importantes que nosotros y empezamos a murmurar de aquellas personas. ¿Por qué? Porque hay inseguridad también, demasiada inseguridad, porque hay miedo a ser excluidos, a ser marginados de los grupos. Sí.
Tremendo, porque la gente, por el deseo de encajar en ciertos grupos, se hace partícipe también de la murmuración, con tal de no ser excluido. La necesidad de atención cuando una persona está carente de afecto. Todo esto es algo que se genera en el corazón de los hijos de Dios y que usted y yo tenemos que prestar mucha atención, porque todo esto que estamos nosotros viendo, aprendiendo en estos días, en esta semana, en toda esta serie que vamos a estar conociendo acerca de la murmuración, vamos a aprender mucho a cómo nosotros ser libres de este mal tan grande que tiene al pueblo de Dios enfermo, y es la murmuración. Vamos a mirar algunos comportamientos que son asociados con la murmuración. Comportamientos que son asociados con la murmuración, que es importante que prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a conocer esos comportamientos que están tan asociados con la murmuración, a los que usted y yo le llamamos normal, que eso es normal, que eso es común y corriente, porque todo el mundo lo hace. Oiga, que todo el mundo lo haga es una cosa, pero nosotros los hijos de Dios no podemos tener comportamientos como estos. Hablar a espaldas de alguien, sabotear la reputación o las relaciones de alguien, difundiendo mentiras o medias verdades. Esto es un comportamiento asociado con la murmuración, con esta enfermedad terrible de esta lepra espiritual, cuando una persona habla a espaldas de alguien o está saboteando la reputación de esa persona o las relaciones de alguien, difundiendo mentiras o medias verdades, mentiras o medias verdades. Otro comportamiento asociado con la murmuración: difundir rumores o chismes, hacer comentarios negativos o bromas sobre alguien en su ausencia. Son comportamientos asociados con la murmuración. Y eso no lo vemos como murmuración. Eso no lo miramos nosotros como un mal que hay en nuestro corazón y que nos está enfermando cada día más y más y más, y nos va llenando de más y más tiniebla y de más lepra. El primero fue hablar a espaldas de alguien, saboteando su reputación o las relaciones de alguien, difundiendo mentiras o medias verdades. Segundo punto, difundir rumores o chismes, hacer comentarios negativos o bromas sobre alguien en su ausencia, cuando alguien no está. Ay, es una broma, cuando hacemos bromas acerca de otros hermanos, de otras personas, cuando ellos no están presentes. Oiga, qué bueno, porque hoy estamos aprendiendo tanto para que no sigamos viviendo este estilo de vida que desagrada a nuestro Padre Celestial y que nos enferma a nosotros cada día más. Porque ignoramos todo esto cuando empezamos a hacer rumores o a hacer chismes y a difundirlos, haciendo comentarios negativos o bromas sobre alguien que no está presente para escuchar lo que se está hablando. Otro comportamiento asociado con la murmuración: culpar a otra persona por sus propios errores o defectos. Fingir ser amigo de alguien mientras se le critica o menosprecia en secreto. Oiga, qué tremendo es esto. Culpar a otra persona por sus propios errores o defectos. Fingir ser amigo de alguien mientras se le critica o menosprecia en secreto. Yo creo que esto es algo de un diario vivir. Esto es algo que se vive y se practica muy a menudo dentro del pueblo de Dios. Insinuar cosas negativas sobre alguien sin decirlo directamente. Cuando alguien no se atreve a hablar
directamente a la persona y decirle a esa persona, esto es lo que está pasando, ¿por qué usted está haciendo esto? O venir delante de la persona, ¿verdad? Y confrontársela. Pero no, se insinúan cosas negativas acerca de esa persona y no se lo decimos directamente a ella, sino que hablamos a espaldas de ella. Esto es también un comportamiento asociado con la murmuración. Traicionar la confianza de alguien. Oiga, preste atención. Traicionar la confianza de alguien revelando sus secretos o información privada a otros. Esto es una de las trampas más terribles en las que el pueblo de Dios todo el tiempo está cayendo. Siempre estamos cayendo y cayendo en esta trampa de estar confiándole los secretos que nos confían a nosotros a otras personas. Cuando alguien viene y nos cuenta a nosotros algo y nosotros se lo contamos a otra persona, un mal muy grande en nosotros. El ser humano, especialmente en los hijos de Dios, no puede haber un comportamiento de esos en nosotros como hijos de Dios, no puede haber un comportamiento así, porque eso es traicionar la confianza de alguien que nos ha revelado a nosotros un secreto. O sea, información que nos entregaron a nosotros en privado y nosotros ir a compartirla con otra persona. Siempre estamos cayendo en esa trampa y es necesario que saquemos esa murmuración, esa lepra que hay en nuestro corazón, donde pensamos que es bueno estar contándole a otras personas lo que nos cuentan a nosotros. De verdad que es terrible y necesitamos rendir delante de Dios todo esto porque es una situación bien compleja que nos expone a nosotros a muchos problemas y especialmente delante del Señor. Primeramente porque la gente pierde la confianza en nosotros, ya no vuelven a confiar más en nosotros y empiezan a mirarnos como un mal testimonio, no como una persona íntegra, leal y honesta, sino como alguien no confiable. Vamos a mirar algunas actitudes asociadas con la murmuración. Vamos a mirarla ahorita mismo para que aprendamos.